Fue el día de las expectativas, las no cumplidas, bienvenidos a Todo Gol aquí en Digital Español, las de Cristiano, las que había generado en su último Mundial. Cualquier partido ya podía ser el último de Cristiano y lo fue frente a España. Fue también la expectativa de un gran Mundial de Estados Unidos tras aquel primer partido contra Paraguay, que lejano queda con aquella goleada. Pues Estados Unidos no pudo ser ese equipo vibrante de la fase de grupos frente a una Bélgica que le dejó muy claro que el fútbol europeo de momento es otra cosa. Pero las expectativas cumplidas, las de España, ya está en cuartos de final, donde quiere estar Colombia, y vamos a hablar de todo esto hoy aquí con una mesa, bueno, pues tan futbolera como todos los días. Venga, empezamos. Bienvenidos, aquí estamos en A Todo Gol, como todos los días en Daystar Español, en un Mundial que ya va cumpliendo etapas, que ya está en su fase de cuartos. Bueno, todavía no, todavía hay partidos de octavos hoy. Cuando se esté grabando este programa estará jugando Argentina. De ese partido, Argentina-Egipto, les vamos a hablar de todo absolutamente mañana. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en Colombia y desde luego en lo que ocurrió ayer. Y hemos acogido hoy a un buen hombre que no para de viajar. Ha estado en México, en muchas partes de Estados Unidos. Iñaki Angulo, que es con el que siempre hablamos todos los días y hoy está aquí en la mesa. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, chicos? Bueno, pues muy contento de estar aquí. La tranquilidad es lo que se busca también en algunos momentos en el Mundial. Y después de todo el tour, Dallas lo siento como en casa y por supuesto Daystar lo siento como casa. La etapa de México ha sido muy buena, muy bonita, muy enriquecedora. Pero bueno, ahora ya regreso aquí a Dallas para los últimos días de semanas y lo más interesante, claro. Desde luego, porque empiezan unos cuartos de final fantásticos, aunque todavía se la tienen que jugar Argentina y Colombia. William, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, alegre de poder ver este día, grandes partidos que se vienen. Yo creo que lo que podemos decir del día de ayer es esto, reality check. Sí. Hay una realidad que hay que chequear de nuevo porque realmente es tremendo lo que ha sucedido, tenemos mucho que conversar. Claro que sí. Bueno, a ver, ayer yo aparecí aquí con mi camiseta de España. 2 días antes, 2 días consecutivos con la camiseta de España. No es cuestión de presumir mucho porque luego si pones mucho el pecho te lo pueden romper, que esto lo hemos dicho en esta mesa siempre. Pero que hay que presumir mientras se pueda. Hay que presumir mientras se pueda. Siempre en la vida hay que celebrar mientras se pueda. Exactamente. Y bien lo sabe Tali Duclos, que me ve sufrir con los partidos de España. Tali, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Cuéntanos qué pasó ayer y lo que pueda pasar hoy. Hola Miguel, qué bien te veo hoy, por supuesto. Y bueno, ya España está en los cuartos de final de la Copa del Mundo y lo ha conseguido en un partido tan igualado como emocionante. Por supuesto, cuando todo parecía encaminado a la prórroga, apareció Mikel Merino. El centrocampista que había ingresado desde el banquillo pocos minutos antes aprovechó una magnífica asistencia de Ferran Torres para marcar el único gol del encuentro y dar a la selección de Luis de la Fuente una clasificación de enorme prestigio. España fue creciendo con el paso de los minutos y terminó siendo superior a Portugal durante la segunda mitad, confirmando la sensación de que va claramente de menos a más en este Mundial. Y bueno, a estas alturas del torneo, la Roja vuelve a situarse por méritos propios entre las grandes favoritas al título. La imagen más emotiva llegó con el pitido final. Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego entre lágrimas, poniendo punto final, ahora sí, a su extraordinaria historia en las Copas del Mundo. El rival de España en cuartos de final será Bélgica. Los belgas derrotaron con contundencia por 4-1 a Estados Unidos en un encuentro en el que los de Mauricio Pochettino estuvieron muy lejos del nivel mostrado durante la fase de grupos. Los europeos aprovecharon varios errores importantes del conjunto norteamericano, entre ellos un grave fallo de su guardameta Matt Freese, que prácticamente sentenció el partido. La eliminatoria también estuvo marcada por la polémica rehabilitación de Folarin Balogun tras retirada de su tarjeta roja, un asunto que añadió todavía más tensión al ambiente previo. Así queda definido este lado del cuadro. España se enfrentará a Bélgica y Marruecos hará lo propio con Francia en busca de un puesto en las semifinales. Enseguida hablamos aquí en la mesa de Cristiano Ronaldo, también de España y de ese partido de Estados Unidos frente a Bélgica, por supuesto. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir hoy? Porque hoy tenemos dos grandes encuentros.
Así es, este martes se complementarán los cuartos de final con las dos últimas eliminatorias de octavos. Argentina se enfrenta a Egipto en un partido que, como ya comentabas, Miguel, se estará disputando mientras grabamos este programa, por lo que mañana les contaremos con todo detalle lo que haya ocurrido y si Lionel Messi continúa ampliando su extraordinario mundial. El otro gran duelo enfrentará a Suiza con Colombia. Los cafeteros buscarán regresar a unos cuartos de final de la Copa del Mundo, igualando la histórica actuación que firmaron en Brasil 2014, y enfrente tendrán a una selección suiza que quizá no ha acaparado demasiados los titulares durante el torneo, pero que sigue demostrando ser un equipo muy sólido, ordenado y extremadamente difícil de superar. Recordemos que en este mismo lado del cuadro están noruegos e ingleses velando armas para su gran batalla del sábado en Miami. Y ahí podría estar México, pero al final no. Bueno, como te dije ayer, próximo Mundial en España. Verás cómo México lo va a hacer mucho mejor. Muchas gracias, Tali. ¡Que viva España! Que viva España, claro que sí. Además es una mesa hoy muy española. Pero muy pendientes hoy de lo que vaya a hacer Argentina, por supuesto, y de lo que vaya a hacer Colombia. A ver, Iñaki, el tema de España, tu pensamiento ha cambiado naturalmente desde ese primer partido con Cabo Verde, que siempre dijimos lo mismo. Esto es cómo acaba, no cómo empieza, pero es verdad que tiene sentido el hecho de cómo jugó ese partido España, que no estuvo brillante, pero en cuanto a seguridad defensiva, no dejar al rival nunca tener opciones en ataque, ni siquiera a Portugal, que es verdad que tuvo un par de ocasiones claras, pero que tampoco fue la Portugal de otras ocasiones, ¿no? Y que luego, a mí el partido que más preocupado me dejó de España fue el de Uruguay, si te soy sincero. Sí, a mí también. Yo creo que ese día dije, esto no está yendo en la buena dirección, pero es evidente que contra Austria fue de las actuaciones más convincentes de todos los 16avos, y ayer es un equipo que yo creo que dicta en todo momento a lo que se está jugando. Fue superior o bastante superior a Portugal en los primeros 20 minutos, yo creo, ahí se tenía que haber adelantado España, especialmente en esa combinación entre Rodri, Olmo y Oyarzábal, que ahí Oyarzábal definió realmente mal. Luego es verdad que Portugal equilibró algo el partido, tuvo el larguero de Nuno Méndez, pero en ningún momento estuvo incómoda España. Rodri fue el MVP más justo que he visto en este Mundial, o uno de los más justos que he visto en este Mundial, y la verdad es que España es un equipo muy organizado. España es un equipo que no pierde mal el balón, que presiona bien, que los centrales creo que están dando un buen nivel individual, pero que también están bien arropados. Y bueno, tú tienes algún año más, no muchos más que yo, pero esta no es una España de máximos, es una España de, no voy a decir de mínimos, pero no es de máximos. ¿Tú tienes recuerdo de algún mundial en el que con esta versión el suelo haya sido tan alto? No. Es más, es un partido... ¿Estamos muy bien o...? Claro, y es un partido en el que históricamente, y William sabe mucho de la historia de los mundiales, históricamente este partido España lo pierde. O ha perdido partidos en los cuales, porque el mundial que ganamos, en realidad es que lo estaba repasando, es la tercera vez que estamos en los cuartos de final, en los últimos 7 mundiales. Las anteriores fueron el de Corea, el robo tremendo, pero ya en un partido que Casillas se vistió de héroe parando 2 penaltis, uno en el tiempo reglamentario, otro en penaltis contra Irlanda, que Irlanda no venía con nada. En el de Sudáfrica, evidentemente, era una selección totalmente hecha, pero en el resto de los mundiales, si no hemos tenido el juego A, hemos ido al pozo a la primera de cambio que hemos podido. Totalmente. Ahora creo que España está con el juego B, no voy a decir que está con el C ni con el D, y ha solventado 2 partidos de eliminatorias con una solvencia bastante grande el primero, y ayer, bueno, estaba en el alambre el partido, pero estaba España en control de sus términos, y creo que eso hay que valorárselo, el pozo competitivo de esta selección. Y ayer, William, que ahora ya entre, ayer Luis de la Fuente creo que hay que darle mucho valor. Sí, sí, porque además William, estamos hablando de esa ocasión que falló Oyarzábal, no fue el mejor partido de Oyarzábal, tampoco el de Lamina, el que vemos en imagen, pero lo bueno que tiene esta selección es que cuando no están bien ciertos jugadores, resulta que están bien otros que antes estuvieron mal. O sea, es premiar siempre el colectivo por encima del común denominador que estamos viendo en este Mundial, que es la aparición de las grandes estrellas. En España no aparece ninguna de manera rutilante 2 partidos seguidos. Definitivamente, el ver a Rodri tener un excelente partido, que se le había criticado en la fase de grupos, que no aparecía, que no tenía realmente esa soltura, el poder ver un buen partido de él, el poder ver el conjunto de España realmente, como tú decías, Iñaki, que no tiene de repente una estrella, por así que podríamos llamar, o que tiene alguien que está destacando de una manera fuerte, pero creo yo que el conjunto, 1, 2,
También creo que lo que han notado los equipos buenos de los equipos grandes es la capacidad de poder sufrir bien. Sí. Creo que los equipos grandes no es que siempre se ven mejor, no es que siempre tienen la capacidad de sufrir en los momentos claves. Inglaterra en la Azteca, sin Inglaterra en la Azteca, exactamente. Y lo que vimos también en momentos es que se miraban cosas individuales de Portugal, nunca en conjunto. Se miraba algo difícil en un tiro en el travesaño, pero al final creo que la capacidad de soltura de España y de poder atacar en los momentos y destrabar ese partido fue lo que marcó la diferencia. Sí, porque hay que destacar sobre todo, no ha recibido un solo gol España todavía. Correcto. La sensación... Única selección. Única selección. La sensación es de que no le generan peligro. Ayer contamos la de Bruno Fernández hacia el final del partido, que sale por el lateral de la red. La de, por supuesto, la de Nuno Méndez, que desvía Pedro Porro en la cabeza y pega en el travesaño. Y un poquito esa de Cristiano con la palomita de Unai Simón. ¿Y el Nada cabezazo más. de la prórroga de quién fue? De Bernardo Silva. Esa fue muy clara. Sí, en el tiempo muy clara. añadido, sí. Que bueno, que luego Rodri se lo celebra en la cara, Bernardo se lo recrimina, creo que luego lo arreglaron, ¿no? Sí, pidió perdón Rodri sí. y tal. Bueno, no fue el más afortunado. Claro, estamos hablando del gran papel de los centrales, que entrábamos con dudas, no solo de estos dos centrales, sino de... Ponías toda la nómina de centrales seleccionables por España y ninguno había tenido una temporada para llamar a casa a nivel individual. Laporte venía, bueno, pues después del regreso del fútbol árabe, etcétera. Pero ayer hay un tema de ritmo de juego. La selección ayer jugó un partido de ritmo bajo, no es un ritmo muy alto, y ahí Rodri, que es el que impone ese ritmo, o sea, domina el partido de una manera, 7 recuperaciones creo que fueron, los pases entre líneas que metió eliminando 1 o 2 líneas de presión, porque la jugada que comentaba antes del gol del fallo de Oyarzábal nace de él, en un gran primer pase que habilita a Olmo en esa zona de sensibilidad. Él habilita también, si no me equivoco, a Ferran, ¿no? O participa en esa jugada también, en la que acaba en el gol. Ferran fue un clave entrando desde el banquillo y claro, a ese ritmo, es que fue un recital de Rodri y ese es el ritmo que a España le permite... le ha permitido cuando ha estado enfermo, ¿no? Que pues, igual te bajan las pulsaciones para que tu cuerpo no tenga que trabajar tanto, pues España ha tenido esa parte en algunos tramos del Mundial. Creo que todavía tiene que dar un poco más, pero con esta fórmula es una selección muy difícil de meter mano, porque si repasas los 5 partidos, vosotros recordáis situaciones en las que digas... Le han pillado mal parado, ha perdido un balón. Ayer perdió alguno medio absurdo, pero muy pocos. Le han pillado mal parado, estamos corriendo hacia atrás, hay un 3-3. No está en eso España. O sea, creo que España es una selección que tiene una gran virtud, que es lo primero lo que tiene que llegar a un gran equipo. No ganarse a sí mismo. No perder los partidos. A España la tienes que ganar y creo que eso es positivo y con eso te da para llegar a mucho porque selecciones redondas probablemente haya una que es Francia. Si España estuviera en la otra parte del cuadro estaríamos hablando que probablemente España es la favorita de la otra parte del cuadro. Sí, no, total. Claro, enfrente había un equipo que es casi equipo espejo, menos que España en el sentido colectivo de tener el balón, pero de llevarlo hasta las últimas consecuencias, que eso es España, y Portugal es una cosa que está ahí un poquito queriendo hacerlo con muy buenos futbolistas, pero no tanto. Cristiano Ronaldo se retira de los mundiales, del fútbol no todavía, ahí ven los números en sus participaciones en la Copa del Mundo. Claro, se decía mucho en la fase de grupos, es que no abastecen de balones a Cristiano, no le asisten mucho. No sé tú cómo has visto este Mundial de Cristiano, William. A ver, lo dijo Unai Simón el otro día, no está en su prime, sigue siendo peligroso naturalmente, pero claro, es que ha dado para lo que ha dado. Yo creo que ya dio lo que tenía que dar y creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo. Estamos alegres de todo lo que pudo aportar, pero realmente no estuvo en su mejor momento para este Mundial. Y creo que, a diferencia del Mundial pasado, que se retira con aquella imagen llorando en el túnel, como que todavía te podía dar más, quedó a deber. Hoy ya dio lo que tenía y todo lo que podemos decir es gracias Ronaldo, porque realmente tuvo una enorme carrera y realmente se esforzó, hizo lo que pudo, pero no se dieron las cosas y está bien. Sí. Mira, Iñaki en su canal de YouTube... No me ha caído ese escupitajo de juego abajo. Iñaki en su canal de YouTube, seguidle por cierto, puede considerar la gente que a veces es un poco cruel con Cristiano. Pero no, y voy a explicar por qué, te voy a echar aquí romper una lanza por ti, Iñaki. Luego palo, espero, ¿no? No. Iñaki habla del momento presente y de por qué una selección como la portuguesa tiene que plegarse al hecho de que una estrella histórica como Cristiano
tenga que ser titular siempre. O sea, yo creo que ha sido un poco preso ahí Bobby Martínez de esto, ¿no? Claro, mira, hoy lo he terminado de abrochar el razonamiento este. Si alguien me dice, porque hace mucho el fan acérrimo de Cristiano, hace mucho esa trampa y me dicen, si juega ayer Gonzalo Ramos, por poner un ejemplo, en vez de Cristiano Ronaldo, ¿es diferente el partido? Y yo lo que te voy a decir es probablemente no. Aquí el tema que mencionaba William, la última imagen que tuvimos de Cristiano en Qatar, en ese partido contra Marruecos, es un partido en el que él ya había sido suplente. Es verdad. Fernando Santos ya había cruzado ese Rubicón. Aquí es donde achaco yo el problema a la dirección técnica y a la dirección de recursos de Roberto Martínez, hasta el punto en el que él pueda tomar esa decisión, porque es alguien que está prácticamente por encima del país, es por qué no ha tomado nada del intel que le dejó Fernando Santos, de lo que él mismo vio en la pasada Eurocopa, que ya es lamentable, de Cristiano hace 2 años, para haber intentado construir algo durante este ciclo, quizás desde 2024 o definitivamente desde 2020, quizás desde el 22, pero definitivamente desde el 24, para llegar a esta Copa del Mundo, no en la situación. Sí, si quitas a Cristiano por Gonzalo Ramos, ayer Portugal probablemente está en la calle. Si a Cristiano le hubieras hecho entender otra cosa desde hace 2 años cuando empieza el ciclo, y sé que han ganado una Nations League, sí, pero otra vez en octavos fuera. O sea, no me vale. Sí. Igual había ido diferente la cosa, porque es evidente que Cristiano, si le cae una, te la puede meter para adentro. Intenta darle 5 o 6. No la ha podido nutrir de eso a Cristiano hasta Portugal, y eso probablemente pues, sea culpa del entrenador o de los jugadores, pero el hecho de haber dicho... Creo que el principal error de Portugal es haber muerto de la misma manera que murió en Qatar. Y que este ciclo de estos 4 años, aunque tengan la Nations League que ha celebrado Cristiano, no ha sido suficiente. Ya. Lo decía al inicio del programa, lo de las expectativas, ¿no? Con Cristiano había algunas que podían ser irreales. Y con Estados Unidos, por cambiar al otro partido, William, a lo mejor había unas expectativas también irreales, sobre todo después del primer encuentro, y a lo mejor porque en este país de repente le han visto jugar a esta selección así y se han emocionado demasiado pensando que podían llegar más lejos. Yo creo que por eso hacía al inicio ese VAR, que quiere decir es reality check. Claro, claro. Es realmente... Qué bueno lo que ha hecho Estados Unidos. Es una gran selección, es una buena selección, pero no tiene realmente lo que hace llevarlo a estar en los mejores 8. Esa es la realidad. Y creo que tanto para México, tanto ha sido para Estados Unidos y para otros equipos, el decir, ok, van a estar dentro de los mejores 8, todavía Estados Unidos no está ahí. Ahora también creo que afectó a este momento ese aspecto de la tarjeta roja de Balogun. Creo que sí hubo un efecto, yo te lo mencionaba, como Balogun al final del partido va a donde el director técnico de Bélgica, no sé si a disculparse, no sé si a conversar con él, y como que las cosas quedaron bien entre ellos, lo aprecia el técnico de Bélgica, pero al mismo tiempo sí quiere decir que había algo interno que les estaba afectando, que pudo haber o no llevado a que ellos tuvieran una actitud diferente, sí, pero también creo que Estados Unidos tuvo una excelente Copa del Mundo que también a medida iba pasando iba mostrando dónde está realmente. ¿Crees que la gente se había emocionado demasiado, Iñaki, con este equipo? Yo no había podido verlos hasta ayer y creo que quizás el tema de Balogun, la retirada de la roja, igual afectó más positivamente a Bélgica que negativamente a Estados Unidos, cierto. Pero bueno, viene a ser lo mismo realmente, porque si algo afecta positivamente a tu rival, está afectándote de manera indirecta negativamente a ti. Creo que voy a luego a, por ejemplo, gente como Nick Wright, que le sigo mucho, de Fox, creo que es, están muy metidos en el tema del Mundial. Yo hoy quiero ver cómo de cruda es la crítica a esta selección, porque yo sé cómo es la prensa en Estados Unidos y el papelón de ayer es inadmisible. O sea, hay mucho dinero invertido en este Mundial. US Soccer lleva muchos años aquí y creo que la presentación de ayer de Estados Unidos es simplemente inadmisible para la primera potencia del mundo en deportes. Creo que fue vergonzoso el partido, sinceramente, igual me estoy pasando de crueldad, pero creo que no se puede competir así. Ha sido la peor de las 16 que han estado en octavos de final, sí. Y la manera en la cual futbolistas de este equipo no interpretaron los momentos, cometieron errores tremendamente graves, sí, sí. No tuvieron ninguna capacidad de respuesta, o sea, fue tremendamente decepcionante. Creo que el Mundial con esta salida queda muy empañado. Para mí ha sido la peor de las anfitrionas, porque sé que Canadá perdió 3-0 contra Marruecos. Marruecos contra Canadá tuvo problemas durante por lo menos 50 minutos de partido 60. Ayer es que Estados Unidos vi
una pobreza táctica, emocional, de recursos desde el banquillo gigantesca. Creo que merece la crítica para crecer. Yo estaba deseando que US Soccer llegara a ese partido de cuartos de final en Los Ángeles. Iba a ser el partido más importante de la historia de nuestro deporte en este país, y creo que lo de ayer simplemente es inadmisible para un país de esos recursos a nivel deportivo, que tienen que revisárselo y que tienen que ser... que no vale para Estados Unidos, líderes en medalleros olímpicos, la cuna del deporte. No es suficiente. No es suficiente una medalla por participar. Nunca lo ha sido en este país y no lo puede ser para US Soccer. Claro, porque en el año 94 decían, bueno, todavía igual es pronto, o sea, con aquel Mundial en el 94, ¿no? Y de hecho, que ya, o sea, en aquella selección había gente que trascendió más mediáticamente que futbolísticamente, como Kobe Jones, como Alexis Lalas, como Wijnaldum. Gran analista, por cierto. ¿Eh? El Alas lo he visto en Fox. Gran analista. Y es gente que, bueno, pues puso esa semilla, ¿verdad, William? Sí. Pero tú dices, 32 años más tarde, el nivel tiene que ser... Obviamente se ha mejorado el nivel, pero que, claro, la presentación de ayer te deja un poco frío, ¿no? Bueno, y tú ves, por ejemplo, al final de 1994, el portero Tony Meola deja de ser portero de fútbol para ser de fútbol americano. Los Jets lo contratan Kicker, para ¿no? ser pateador. Bueno, o sea, pasó en España también, con Jesús Angoy, a la inversa. Es verdad, a la inversa. No, a la inversa, no, del Barça a los Dragons. Es verdad. Sí, sí, La sí. Y entonces tú mirabas eso como que son realmente profesionales, no son profesionales. Hoy en día tú ves jugadores de Estados Unidos que juegan en Europa, que juegan en buenos equipos. O sea, tú dirías, ha diferenciado, ha cambiado las cosas, han progresado. Y sí, lo de ayer fue impresentable. Se miraba realmente como que estaban jugando niños contra adultos. Sí se miraba. La ingenuidad de Matt Freese, la ingenuidad de los defensas. Completamente se vio eso. Viste a un Pulisic que tú esperarías, Captain America. Todavía estamos recordando a Landon Donovan, ¿no? Que perdiendo y todo, metía fuerza, pero no vimos eso. Vimos a un Pulisic que se va llorando, que perdió pelotas importantes. Creo yo, pienso yo, que la expectativa sí, creo que también hay una realidad. También creo que en este punto todavía Estados Unidos tiene que venir al sentido de decir quiénes somos, dónde estamos y cómo progresar, porque lo que tú decías es cierto, la inversión que se ha hecho. Yo tengo familia que, digamos, en mi familia estoy casado con americanos y que en su vida habían visto fútbol, hoy estaban viendo fútbol. Que yo era el único futbolero que estábamos en las reuniones y yo miraba fútbol, nadie más miraba fútbol. Hoy todo el mundo estaba viendo fútbol y creo que se pierde una gran oportunidad. Mira, Wijnaldum lo entrevisté hace 8 años en el Mundial de Brasil desde España, porque él estaba metido en alguna asociación de futbolistas o del fútbol aquí y me explicó algunos de los problemas que había para que no sea una potencia, una de las grandes preguntas del mundo del fútbol. Creo que he podido hablar un poco aquí ya sobre el terreno con gente. Creo que sigue siendo un deporte bastante elitista en Estados Unidos. El tema de las academias, etcétera, pues bueno, cuesta mucho que los chicos jueguen y creo que es algo que de alguna manera pues irá permeando en toda la estructura, más allá de que aquí la oferta para participar en los deportes nativos, digamos, baloncesto, fútbol americano, béisbol, etcétera, hockey, es gigante, pero algo se está perdiendo en la traducción durante décadas para que Estados Unidos, que definitivamente está teniendo un interés por este deporte, que el deporte está teniendo un interés por Estados Unidos porque es el mercado por conquistar más grande que hay en cuanto a recursos económicos o por terminar de conquistar, algo se pierde en la traducción y yo salgo de este Mundial, especialmente de lo de ayer, igual estoy caliente por el momento, no sé qué rumbo va a seguir US Soccer. Han tenido el mejor entrenador de su historia, un entrenador que sí. es borderline, está en su prime del fútbol europeo. Y la salida de ayer es muy lastimosa. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Colombia, te pregunto a ti, Will, ¿qué crees que va a hacer hoy contra Suiza? Ojo con Suiza, que como decía Tali, es un equipo que no ha acaparado como muchos titulares en este Mundial, pero es, como decimos en España, un bocadillo de chapas. O sea, es comerse, es terrible, es un equipo rocoso y duro. Bueno, y podemos decir que representa bien la cultura suiza, ¿no? Que es una cultura que es metódica, que es bien formal, que tal vez no se sonríe mucho, que tal vez no es tan amable, tan abierta, pero es efectiva y funcional. Y vemos del otro lado a Colombia, que es pura rumba, que es pura fiesta, sí. Y que nos alegra. Todos los partidos de Colombia son buenísimos y nos alegra, nos emociona, pero al final tiene que ver con efectividad. Creo que Suiza ha sido efectivo, Suiza tal vez no ha gustado, tal vez no tiene, aquí hay grandes estrellas, creo que Embolo
es algo que hay que cuidarlo. Pero también Colombia también creo que puede tener una inspiración en James Rodríguez. Todavía está de ver Luis Díaz. Creo que este es el momento para Luis Díaz. Pero de nuevo, vamos a enfrentar dos tipos de equipos. Uno muy sobrio, el otro muy alegre. Esperamos que pueda ganar el fútbol. Manzambi me está gustando mucho, no sé si hoy será titular. Bueno, tiene a Kobel en la portería, tiene a gente experimentada en Europa, es un equipo duro el suizo. ¿Tú crees que Colombia, que le dio un repaso a Portugal en la fase de grupos tremendo y está haciendo muy buen fútbol, puede pasar hoy? Es que yo te voy a decir, no me parecería la mayor locura que estemos haciendo el programa el jueves 16 diciendo que Colombia está en la final del Mundial. ¿Verdad? O sea, quiero decir, apostaría por eso, no. Creo que es la mejor de ese lado del cuadro, no. Pero no me sorprendería el jueves 16, Colombia está en la final y Medellín y todo el país está en llamas. Creo que es una selección que mi única duda es si se va a abrir el cielo para ellos, si van a marcar las que tienen, porque genera un volumen de fútbol tremendo, muchísimo. Juegan a un ritmo espectacular. El 0-0 contra Portugal es engañoso, los pasaron por encima. A Ghana le marcaron un gol, pero también se vio claramente cuál era la mejor selección. Si tienen un momento de estos catártico, que puede ser hoy, de que ganan un partido y encima meten dos, da igual que ganen 1-0, ¿no? Pero tienen eso. Yo creo que si tenemos en cuartos de final la reedición de la final de la Copa América del año pasado, hay ahí negocios sin resolver. Estuvieron cerca de salir campeón contra Argentina, lo llevaron al límite. Insisto, jueves 16 no me extrañaría que... O sea, veo un escenario en el que estamos hablando de Colombia es finalista del mundo. ¿Sabes? Y rápidamente, creo que el Argentina-Colombia es como aquel Italia-España antes de 2008, que siempre ganaba Italia-España y hasta que no pasaron ese Rubicón, y a lo mejor podría pasar en este Mundial, ya veremos. Bueno, como hacemos siempre, Will, el llamado a la salvación. Bueno, yo creo que esta oportunidad es tremendo porque podemos celebrar y tenemos razones suficientes por las cuales nosotros alegrarnos este día. Y también te quiero decir, es un buen momento para que tú puedas sentir ese abrazo del Señor y que también tú puedas saber, hoy puede ser un día de celebración. Dice que cuando nosotros venimos al Señor Jesús, hay fiesta en el cielo. Y no quiero que desaproveches esta oportunidad para expresar eso acerca de ti. Hay unos teléfonos aquí y te quiero hoy invitar a que puedas venir al Señor y tomar su abrazo en el nombre del Señor. Pues muchas gracias, Will, muchas gracias, Iñaki, que sigues viajando por el país. Ya a México no vas, ¿no? Ya México no. Obviamente, porque ya no hay partidos. Lo quedas Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Nueva York. Ahí va a estar, ahí va a estar. Vaya mundial que se está pegando el bueno Iñaki Angulo aquí. Chicos, que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Mañana hablaremos de ese Argentina-Egipto, naturalmente, y cómo quedarán ya estos cuartos de final y esta recta final, valga la redundancia, de esta Copa del Mundo. Nos vamos, gracias, que les vaya muy bien. Adiós. Llega el sol al estadio, la bandera va en las manos, suena fuerte el barrio entero, hoy no gana solo uno, niños corren con sus sueños, madres saltan en la grada, cada esquina trae su canto. Hola amigos, yo soy Wanderson Franco de Brasil y quiero hacer una invitación muy especial. Si quieres estar actualizado con todo el mundo del fútbol, por favor sigue ahora mismo de Star Español.